Buenos días, hermanos. ¿Se escucha atrás? Sí, se debería escuchar. Parece que está solucionado. Un gusto verlos esta mañana. Ver algunas caras. Ya estamos de vuelta. Se nos vino marzo. Está terminando marzo. Ya estamos en la quincena además. Un gusto como siempre que nos podamos reunir. Y vamos a partir esta mañana. En primer lugar nos vamos a poner de pie. Vamos a dirigirnos al Señor brevemente y después vamos a entonar un himno. Inclinemos nuestros rostros. Señor, Padre Celestial, Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, en primer lugar por permitirnos llegar hasta acá, Señor, a tu casa de adoración. Ahora, Señor, también queremos pedir que tú tomes nuestros corazones, Señor, predisponga nuestro espíritu, nuestras mentes, Señor, para, en primer lugar, tener el entendimiento y acaparar tu palabra, Señor. Tu mensaje, lo que tú tienes preparado para nosotros. Pedimos por cada uno de los que estamos acá, Señor. Llegamos con aflicciones, con motivos de alegría, Señor. También es un momento para agradecer en este culto, Señor, por todo lo que tú provees para nosotros, Señor. Llena nuestros corazones, danos alegría, Señor, y que podamos compartir un grato momento, Señor, en comunión contigo, Señor, y con nuestros hermanos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, solamente un recordatorio. Quédense de pie, no se sientan. Después vamos a estar 2 horas escuchando el pastor. No, mentira. Nos quedamos de pie y vamos a entonar el himno número 266. Jesús es mi Rey soberano. Pueden tomar asiento, por favor. Pastor. Muy buenos días, amados hermanos. Es un verdadero placer estar aquí nuevamente con cada uno de ustedes. Muy bienvenida a nuestras visitas. Muy bienvenida, Mónica. Por fin, ya con salud. Bienvenidos, bienvenidos. Y quiero recordar solamente los avisos básicos por el momento, que son la reunión habitual, que es en la que estamos hoy día, y también los jueves. Les recuerdo que siempre los jueves a las 20 horas nos reunimos para adorar, para meditar, para apoyarnos, para llorar y para reírnos también. Gracias al Señor es un momento de gran comunión fraterna, todos cordialmente invitados. Sé que las damas jóvenes también se reunieron ayer, tuvieron
planificando y ya tienen un calendario de actividades. ¿Cuándo sería la próxima actividad de las damas jóvenes? Vamos a anunciarlo. Van, van a abrir, perfecto, muy bien. Y también quiero citar a todos los que de alguna manera se han acercado, han dicho yo quisiera cooperar con la escuela dominical, y los que no lo han dicho aún, pero desean apoyar la escuela dominical. Por favor, el próximo domingo quiero citarlos a las 9:30 de la mañana, aquí mismo en la iglesia, con un desayuno, por supuesto, para conversar y organizar lo que será el año de actividades. Así estamos partiendo. Marzo, como bien decía nuestro hermano Ignacio, es el comienzo de muchas cosas. Bien, hermanos queridos, no me voy a extender más en los avisos y voy a dejar con ustedes a nuestro hermano Ignacio, que nos va a llevar ante el trono de la gracia, pero antes los alumnos de la escuela dominical pueden subir con su profesora o profesora a su clase. Voy a dejar entonces a nuestro hermano Ignacio e inmediatamente después voy a pedir a nuestro hermano Antonio Campos que nos introduzcan la palabra del Señor, que lea la palabra. Qué momento más emocionante cuando abrimos la Escritura y vemos lo que el Señor tiene para nosotros. Hermano Ignacio, por favor. Solamente un aviso económico. No nos olvidemos de apagar o silenciar nuestros celulares. De repente se nos olvida. Bueno, como decía el pastor, vamos a tener dos momentos muy importantes. Ahora, en comunión, como iglesia, vamos a tener nuestro momento de oración. Vamos a llevar ante el Señor nuestras peticiones y también creo que es muy importante agradecer. Siempre acordarnos de agradecer por todo lo que Él permite en nuestras vidas. Inclinemos nuestros rostros, por favor. Padre Celestial, volvemos ante ti, Señor, y en primer lugar queremos agradecer, Señor. Darte gracias, Señor, como recién hace unos minutos nos dirigíamos hacia ti, Señor, por tener la oportunidad de tener un nuevo día de vida, Señor, por cortar con la gracia de tu Espíritu, Señor, que llena nuestros corazones día a día, Señor, por tener la oportunidad y por tener el entendimiento, Señor, de que tú cambiaste nuestras vidas, Señor. Sabemos cuánto es necesario, Señor, tener conciencia, reflexionar en tu palabra en el día a día, Señor. Ayúdanos también, Señor, a reforzar nuestros hábitos, Señor. Como cristianos sabemos que estamos insertos en un mundo secular, Señor, y que no siempre, Señor, es fácil, Señor, mantener una comunión, Señor, cercana contigo, llevar nuestras peticiones, tener una sana también comunión, Señor, como miembros de la iglesia, Señor, fortalecer nuestro espíritu, Señor, como miembros de un solo cuerpo. Tenemos que agradecer también, Señor, porque lo recalcamos cada domingo, en cada reunión que tenemos, Señor, por tener este espacio físico, Señor, por tener nuestro templo, por qué no decirlo también, Señor, por tener una directiva, por tener líderes, por tener profesores, Señor, por tener una iglesia con todos sus componentes, Señor, con hermanos, Señor, que de forma desinteresada, Señor, con su corazón lleno de la gracia, Señor, que tú nos proporcionas, Señor, día a día, Señor, están dispuestos, Señor, a llevar tu ministerio adelante, no solo acá, Señor, en tantos lugares del mundo, como nos comentaba el pastor, Señor, en esta serie de estudios, hemos visto tanta persecución en tu iglesia, Señor. Queremos, Señor, que a esas personas, Señor, a nuestros propios líderes, Señor, a nuestro pastor, Señor, ancianos, diáconos, Señor, a todos aquellos que levantan tu ministerio día a día, Señor, tú les des fortaleza, Señor. Sabemos que hacen un tremendo esfuerzo, Señor, pero también necesitamos de tu mano, Señor, para que no decaigan. Sabemos que también tienen problemas en su día a día, Señor. Hay familias detrás, Señor, que también están apoyando la gestión de cada uno de ellos, Señor, y necesitamos que tú también a esas familias, Señor, las estés apoyando, Señor, dándole entendimiento, porque tu ministerio, Señor, si bien nos llena de alegría, también sabemos que tiene momentos de complejidad, Señor. Señor, te queremos pedir por nuestro país, Señor, por nuestras autoridades,
Sabemos que son tiempos complejos, Señor, pero así como hablábamos de persecución, Señor, a tu iglesia también tenemos que dar gracias porque estamos dentro de todo, dentro de un país, Señor, donde podemos tener libertad de culto. Sabemos que se vienen dificultades, sabemos que estamos viendo dificultades, pero tú así, aún con todos estos problemas, has permitido, Señor, que podamos llegar a este templo. Y te pedimos, Señor, porque estas autoridades también, en algunos casos, tengan el entendimiento, Señor, se puedan arrodillar frente a ti, que la palabra llegue hacia ellos, Señor, y a aquellos que hoy día apoyan tu causa, Señor, tú también los sigas fortaleciendo. Sabemos que el mundo está atravesando por momentos complejos, Señor, distintos países, distintas crisis, Señor. Nuestro país necesita también estabilidad económica, tenemos problemas, Señor, de seguridad, tenemos problemas con recursos naturales como el agua, Señor. Y al final del día, Señor, nosotros sabemos que si no es por ti, Señor, ninguno de estos problemas se van a solucionar. Tenemos que tener la sabiduría, Señor, y la humildad ante todo, Señor, y también que nuestras autoridades sean humildes, Señor, y sepan gobernar, Señor, sepan discernir de lo que es bueno y lo que es malo. Te queremos pedir también por aquellos, Señor, que hoy día tienen ese poder de tomar esas decisiones, que no los olvides, Señor. Por tu iglesia, Señor, y no solamente por este espacio físico, como lo decía, sino también por ministerios, como lo decía el pastor, Señor, la escuela dominical, no nos olvidemos de nuestros niños, Señor. Ayúdanos nosotros también como cuerpo tuyo, Señor, a los padres que estamos también acá, Señor, con nuestros niños, a no decaer, a llevar la enseñanza. Te queremos agradecer, pero también te queremos pedir, Señor, por aquellos que tienen el llamado a tomar el ministerio de la escuela dominical, Señor. Agradecerte porque son tantos años, Señor. Son tantas actividades que hay que llevar en el día a día y también tienen que tener el conocimiento. Entregarle el mensaje a nuestros niños es una tarea fundamental para que nuestra iglesia, Señor, siga creciendo, Señor, y te tenemos que agradecer por aquello. Te pedimos porque tengan un gran año, Señor. Tenemos que agradecer que nuestra escuela dominical ha sido un ministerio estable, Señor. Hemos podido tener la dicha, Señor, de tener siempre profesores, Señor, tener un número de alumnos, Señor, interesante, de niños, Señor, que acompañados con sus padres, Señor, siempre están dispuestos a escuchar, Señor. Así que te queremos entregar ese ministerio en tus manos y así otros ministerios, Señor, como decía Sergio, el pastor, los varones, Señor, las damas jóvenes, nuestros jóvenes, Señor, que también han sido un tremendo ministerio, han crecido en números, Señor, en actividades, y tú también has fortalecido el liderazgo de muchos de ellos, Señor, que hoy día permiten también que ellos asuman otras responsabilidades y tareas dentro de la iglesia, Señor, y eso también nos tiene que maravillar día a día. Por nuestros seres queridos, Señor, por nuestras familias, por aquellos que nosotros tenemos en oración en forma permanente, para que nosotros también tengamos la capacidad de llevarles la palabra, Señor, de tener una conversación amena, fraterna, Señor, a no decaer, Señor, en nuestra tarea de llevar la palabra a todo el mundo, Señor, pero también sabemos que para nuestros seres queridos, aquellos que están cerca de nosotros, Señor, es una tarea fundamental y nos llena de alegría saber que cada vez que hay un alma, Señor, que llega a ti, Señor. Así que te queremos pedir por aquellos, Señor, que todavía estamos en trabajo, Señor. De repente son años, Señor, años y años, Señor, llevando tu palabra, Señor, pero sabemos que tú estás ahí con nosotros y también estás con ellos, Señor. Y que si tú permites que ellos abran su corazón, es porque tú lo quieres así. Señor, por último, queremos dejar nuestras inquietudes, nuestros pecados, nuestras aflicciones, nuestras alegrías, Señor. Vamos a partir una nueva semana y queremos que tú tomes siempre el control de nuestras vidas. No siempre es fácil, Señor, entregar las llaves del Señor de nuestra casa, de nuestras emociones, de nuestros deseos, pero sabemos, Señor, que es lo correcto. Tenemos que actuar, Señor, en consecuencia y entregar todo a tu voluntad, Señor. Te pedimos por este culto, por el pastor, Señor, por su palabra, porque tú has permitido que llegue con un nuevo mensaje para nosotros, Señor. Tú sabemos que tú estás detrás de él, Señor, y te queremos pedir para que tú también le des la sabiduría, Señor, para entregar tu mensaje a nosotros, abrir nuestros corazones.
Te damos gracias por este lindo día, Señor, y que podamos seguir disfrutando en comunión contigo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Hermano Antonio. Buenos días, queridos hermanos. El día de hoy me ha correspondido la lectura del libro de Apocalipsis, el capítulo 22, del versículo 1 al 5. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, donde cada mes su fruto. Y las hojas del árbol era la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Qué palabra más maravillosa ha leído nuestro hermano Antonio. Qué linda esa frase, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Este es el momento en cuando se acaba toda conspiración. Y ya no hay más juicio, no hay más maldición, como dice la palabra. Es hacia donde vamos, y quiero hermanos, que tengamos la paciencia de esperar este momento maravilloso que es prometido, y lo vamos a vivir, y lo vamos a observar, y lo vamos a ver por la gracia del Señor. Porque el Señor va a salir triunfante de todas estas conspiraciones que vienen desde antes de la creación del hombre. Como decíamos el domingo pasado, recordemos que ya se conspiró antes de la caída del hombre, cuando cayó Lucifer, y cayó con un gran número de ángeles. Conspiraron. La conspiración ha sido una constante. Satanás se le podría llamar también como el gran conspirador por excelencia. Recordamos, y es bueno recordar, que cuando el Señor Jesucristo vino, se encarnó, anduvo con nosotros, una de las acusaciones que emitió y que tenía contra el pueblo, que debía estar esperándolo, porque había muchas señales que indicaban que el Mesías iba a venir, se iba a encarnar, iba a estar entre ellos. Y el Señor les dice francamente algo bien fuerte, le dijo: hipócritas, por no saber las claras o reconocer las claras señales que anunciaban su nacimiento y su ministerio. Hipócritas, son muy religiosos. Algunos de ustedes saben, muchos de los sacerdotes sabían el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia de memoria. Y sin embargo, no saben reconocer el tiempo en el que están viviendo. Lucas 12:56. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? Las señales del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Sabían interpretar las señales que Dios estableció para ayudar a administrar su naturaleza? Esto significa que mañana va a llover. Esto significa que vamos a tener buen tiempo. Esto significa... Bueno, todo eso lo sabían interpretar. Sin embargo, las señales que Dios había dicho que serían vistas para advertir sobre la venida de su Hijo, muy pocos las reconocieron y muchos no las quisieron reconocer. Por eso esta serie de mensajes está relacionado mucho con esta idea, ¿no? Que el Señor no nos diga, pero ¿cómo no se han dado cuenta del tiempo que están viviendo? Cuando el Señor arrebate a su iglesia, y Señor, tan rápido que viniste, pero ¿cómo no conocían las señales? Mira, hay un estudioso
profundos de la Biblia que han hecho estadística dicen que por cada señal, por cada palabra que se habla de la primera venida de Cristo, hay 8 para referirse a la segunda venida de Cristo. Es decir, hay muchas más señales, hay muchas más palabras, hay mucha más advertencia para saber reconocer y estar preparados para reconocer el momento en que el Señor vuelva. Esa es una de las razones fundamentales de este estudio. El Señor tiene que regresar, y tiene que regresar para cumplir muchas profecías que aún están pendientes. Y creemos realmente que esto se va a producir pronto. ¿Por qué? Por la sobreabundancia de señales que estamos viendo. Esa es la base. Hay muchas, muchas señales, y eso es lo que he querido compartir con mis hermanos durante, hoy día ya serían 5 domingos consecutivos. Las señales son avisos, las señales son hitos en el camino que nos van diciendo, cuidado, esto significa algo, lo que está sucediendo implica, y está dicho y predicho en las Escrituras, que va a suceder cuando el Señor esté a punto de volver. Y son muchas, muchas, es un conglomerado de señales. Y nosotros hemos estado destacando solo algunas que son muy claras. La serie de estudios, por eso digo, que hemos venido realizando y que lleva por nombre Conspiración, tiene por objeto destacar algunas de estas señales. Este estudio podría durar el año completo fácilmente. Y de alguna manera, ¿para qué? ¿Para qué quiero saber? Bueno, en primer lugar, para hacer lo que dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, bueno, en muchas partes, para estar preparados, para estar apercibidos, para estar esperando a nuestro Señor. Cuando sabemos que viene una visita importante, alguien que nos importa a nosotros, ¿cómo preparamos nuestra casa? En forma especial, haciendo el aseo incluso en aquellos rincones que no lo solemos hacer. ¿Cómo se pinta la casa, se arregla, ¿no es cierto? Nosotros debemos estar igual, esperando, porque nuestra pasión, nuestra realización, la verdadera realización de la vida de un cristiano se da y se va a dar con la venida de nuestro Señor. Hay tanto que decir, hablar y soñar con esos momentos. Y justamente esta porción de Apocalipsis 22 tiene que ver con las cosas que vamos a vivir después de esa venida. Resumiendo a grandísimos rasgos lo que vimos la vez pasada. Vimos cómo nos dirigimos hacia la culminación de las conspiraciones, lo cual implica a todas las naciones e implica el sometimiento a las grandes organizaciones y líderes y poderes que se están levantando y se van a seguir levantando de este mundo. Esto se está desarrollando con una fuerza avasalladora. Y ya por años se viene hablando, se viene pidiendo, y hay muchos discursos que son clásicos y se ha destacado, especialmente los cristianos hemos destacado, de muchos discursos de hombres importantes que piden cuándo nos van a enviar un hombre fuerte, cuándo va a aparecer el hombre fuerte que unifique definitivamente a la Unión Europea, cuándo se va el hombre fuerte, cuándo va a aparecer aquel que consolide todo el sistema económico mundial. Necesitamos. La semana pasada, mi señora estaba viendo la Deutsche Welle y ahí había un conjunto de personas y terminaban diciendo, bueno, y necesitamos al hombre fuerte. Se sigue hablando aún hoy y después de muchos años. La gente está clamando por un hombre fuerte y ese hombre fuerte se está preparando y sabemos por la Biblia cómo va a ser eso. Vimos también brevemente cómo a Lucifer se le da en el futuro un tiempo para que establezca su siniestro y sistema de gobierno mundial. Sí, Satanás va a gobernar el mundo durante un tiempo. Sabemos que él está sobre el mundo y está sometiendo al mundo, pero durante un momento va a gobernar visiblemente incluso sobre el mundo. Se le va a dar esa oportunidad, pero es una oportunidad que tiene como fondo realmente el juicio hacia el mundo. Es como decíamos, como si Dios dijera, bueno, ¿ustedes quieren deshacerse de mí? Bueno, tengan lo que quieren. Y les deja a Satanás como líder supremo, junto al anticristo, junto a
realmente es lo que hemos llamado la Trinidad maldita, ¿no? Satanás siempre imita la Trinidad Santa, imita las cosas de Dios, imita todo lo que hace el Señor. Y bueno, pues vemos que durante muy breve tiempo Satanás va a tener un poder total, va a ser espantoso, va a ser terrible, va a ser un periodo blasfemo, de rebeldía absoluta. Y en esta oportunidad comenzaremos viendo el intento de someter a los justos. ¿Quiénes son los justos? En el Antiguo Testamento se le llamaba justos a aquellos que se trataban de seguir no solamente la letra, sino también el espíritu de la ley y buscaban de corazón al Señor. Bajo la gracia del Nuevo Testamento, lo que estamos ahora, los justos son los que conforman la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, los justos serán aquellos que sean salvos durante la gran tribulación. Los justos en el tiempo son diferentes grupos. Y hay un intento de someter a estos justos, es decir, a los que siguen al Señor, que hoy día conforman la iglesia. Y como decía, pero luego del arrebatamiento están conformados por los salvos de la gran tribulación. Quiero invitarles a ver lo que hoy ya está en acción y se prepara para ser más tarde obligatorio. Hoy son sugerencias que van tomando cada día más poder, sugerencias que van tomando cada día más fuerza, pero que mañana van a ser definitivamente obligatorias. En realidad, hermanos queridos, la iglesia se encuentra viendo mucho más de lo que cualquier cristiano imaginó hace unas décadas atrás. Somos testigos de muchas cosas, pero de muchas cosas que alcanzarán su clímax después que la iglesia haya sido sacada de este mundo. Pero ya estamos viendo esas cosas, cómo se preparan. Por ello decía que el proceso mundial que hoy vivimos es una etapa preparatoria para lo que podríamos llamar el gran desenlace final, 100% profetizado y en detalle. Es impactante para el lector de la Biblia leer el diario en el día de hoy, y debe hacerlo, porque allí están las señales, justamente. Lo vemos en las noticias, lo vemos en la televisión, lo vemos en internet, allí están las señales. Pero ¿quién las reconoce? Solamente el que también lee su Biblia. Entremos en materia. Respecto a este intento de someter a los justos. Lo primero que hay que tener claro es que la ONU está muy preocupada de las creencias espirituales. Quizás esto no se escucha mucho, no se ve mucho, pero sí está muy preocupado de las creencias espirituales de los habitantes de la Tierra. La razón es que, y sabemos que las Naciones Unidas fueron creadas para tratar de evitar la guerra, ¿no es cierto? Por eso la Primera y Segunda Guerra Mundial fueron la base y el fundamento para que se crearan las Naciones Unidas. Dijeron las naciones: no queremos más guerra y tenemos que evitar y sacar de la tierra todas las cosas que produzcan o puedan llevar a producir una nueva guerra, como la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la idea es saber qué produce guerras. El hambre. Creemos una organización que luche contra el hambre y se creó la FAO, por ejemplo. Que los problemas laborales, y se formó la Organización Mundial del Trabajo. Y así cada oficina de las Naciones Unidas se ha creado con la finalidad de, supuestamente, evitar conflictos mundiales. Pero lo que poco se dice es que se considera a nivel de Naciones Unidas que uno de los principales motivos de conflictos y que llevan a guerra son las creencias, son las religiones del mundo. Por eso también existen organismos dedicados a tratar este tema. Todos sabemos algunas de las oficinas o agencias de la ONU. La UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la OMS, Organización Mundial de la Salud, la OIT, la Organización Mundial del Trabajo, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pocos
han oído hablar o se escucha muy poco de otras oficinas de las Naciones Unidas, como la Oficina de las Naciones Unidas sobre la prevención del genocidio y la responsabilidad de proteger. Esa es toda una organización, una oficina más, así como lo es la OIT o la UNICEF. Es una organización muy fuerte. Lo he dicho en castellano, sus siglas son en inglés, pero ¿por qué nos vamos a enredar? Mejor en castellano. Está también la UNAOC, de sus siglas en inglés, que no es otra cosa que la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, una instancia dedicada a considerar los elementos propios de cada civilización, donde el tema obviamente religioso es fundamental porque es la base de todo sistema social, de todo sistema cultural. Estas oficinas se conocen menos, pero están muy preocupadas por lo que piensa la gente, por lo que cree la gente. Vuelvo a la Oficina de las Naciones Unidas sobre la prevención del genocidio y la responsabilidad de proteger. Especialmente de ellos nos vamos a preocupar un poquito. La ONU está muy preocupada por controlar todo el sistema cultural y religioso con tal de evitar muertes y guerras. Solo como ejemplo, porque uno dice, pero ¿y en qué se ha metido hasta aquí? Mucho. Solo como ejemplo podemos considerar que la Asamblea General de la ONU del 25 de noviembre de 1981, la Asamblea 3655, declaró la Asamblea, y recordemos que lo hemos dicho antes, que la Asamblea General de las Naciones Unidas es una de las 6 instancias más importantes que tiene las Naciones Unidas para proyectarse, para realizar su trabajo, en la cual están representados todos los gobiernos de la Tierra. Muy bien. En esa reunión en particular que mencionaba recién, la 3655, declaró la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. Repito, declaró la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. Esto que podría parecer lógico, podría parecer humanitario, podría simpatizarnos incluso, veamos de dónde viene. Y vamos a descubrir que es un arma de doble filo, pues hay al menos 3 preguntas de la mayor importancia involucradas en esta declaración que no están respondidas satisfactoriamente, y es imposible que sean respondidas satisfactoriamente, y son, primero, ¿qué se considera intolerancia y discriminación? Es decir, que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, es intolerancia y es discriminación. Porque estoy diciendo que todas las demás religiones no tienen la salvación en sí. Entonces, todo depende cómo veamos estas declaraciones. Así que desde esa perspectiva, estaríamos ya condenados por las Naciones Unidas. Lo demás, que no está claro, ¿cómo se llevará a cabo esta eliminación? Se supone que a través de los gobiernos representados en la Asamblea General. ¿Pero cómo? Quitando personalidad jurídica, siendo perseguidos por la justicia, siendo encarcelados. En muchas partes ya sabemos que hay hermanos encarcelados por predicar la Biblia tal como la Biblia lo dice, no por enfatizar algo en particular. Y tampoco se dice quién serán los jueces que determinarán lo que es un mensaje intolerante y discriminatorio. ¿Quiénes serán los jueces que nos van a juzgar o nos están ya juzgando? Creo que las respuestas a estas preguntas, sin embargo, ya las sabemos, o al menos las intuimos. Pocos saben que en julio del año 2017 se publicó el, comillas, Plan de Acción para Líderes y Actores Religiosos. Así se llama. Plan de Acción para Líderes y Actores Religiosos. Es un librito de 50 páginas. Y continúa después del título, Plan de Acción para Líderes y Actores Religiosos, y continúa como, para la prevención de la incitación a la violencia que podría dar lugar a crímenes atroces. Esto de crímenes atroces es un reemplazo que se ha hecho últimamente al término lesa potestad.
Antes se hablaba de crímenes de lesa potestad, pero como nadie entendía lo que significaba lesa potestad, ahora en todos los documentos se habla que de crímenes atroces. Ese es lo que lo va siempre en castellano, que hable de crímenes atroces y sea un documento de la ONU, hace referencia a lo que antes se llamaba crímenes de lesa potestad. Bueno, entonces, si lo leemos bajo la lectura clásica, digamos, podríamos leerlo así. El librito se llama Plan de Acción para Líderes y Actores Religiosos para la Prevención de la Incitación a la Violencia que podría dar lugar a crímenes de lesa potestad. Este documento cuenta con un prólogo del secretario general de las Naciones Unidas, nuestro amigo Antonio Guterres. Y en dicha publicación se encuentra el programa que deberían seguir todos los líderes religiosos del mundo. Esto si no es fácil de encontrar en una librería, sí se puede bajar completamente de internet, está el PDF completo de este documento. ¿Quién es el señor? La primera página. ¿Quién es el señor Antonio Guterres? En su prólogo, él escribe bastante en la primera página, insiste que el derecho a la libertad de expresión está protegido por las normas internacionales, pero las expresiones que constituyen una incitación a la violencia están prohibidas. Pablo dice que, bueno, creo que al apóstol Pablo van a tener que prohibirlo. Y ya está prohibido en muchas partes, y si uno lo analiza y considera y conversa incluso con personas líderes de otras religiones, descubre que están tratando de desacreditar al apóstol Pablo. Y lo están haciendo ver simplemente como un escritor que escribió mucho de lo que escribió en la Biblia, lo escribió a título personal. Pongamos cuidado, porque todo esto está relacionado. ¿Por qué está este desprestigio del apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo es muy claro en ciertas cosas que no le gustan a estas personas que están dirigiendo las naciones. Él deja muy claramente, está muy claro en sus escritos lo que es el homosexualismo, cómo Dios no está de acuerdo y todo lo contrario, son dignos de muerte, etc. Bueno, por eso lo están desacreditando. Así que el apóstol Pablo tiene muchas expresiones que constituyen, lo estoy leyendo acá, una incitación a la violencia. Se supone que cada vez que uno predica de eso está incitando a la violencia. Y finalmente dice, hago un llamamiento para que el presente plan de acción goce de la más amplia difusión y el mayor nivel de aplicación posibles. Y claro, quizás ustedes nunca han oído hablar de esto, pero por debajo se está trabajando en función de esto, ya que puede ayudarnos a salvar vidas, a mitigar el sufrimiento y hacer realidad nuestra visión compartida de una sociedad justa, pacífica e inclusiva, en la que se valore la diversidad y se protejan los derechos de todos los individuos. Trabajemos juntos, dice Guterres, para prevenir y erradicar los crímenes atroces o de lesa potestad y todas las demás afrentas a la dignidad y los derechos humanos. Y se olvidó totalmente de los derechos divinos. ¿Qué hace Cristo con una persona, señor Guterres? Se lo voy a decir, señor Guterres. Cristo es la única persona que dignifica al ser humano y la eleva por sobre el barro, el pantano en el cual está sumergido. Lo saca de la potestad de las tinieblas y lo lleva a la potestad de la luz. Solamente el Señor Jesucristo. Pero para eso hay que ser claro. ¿Qué médico serviría? ¿Qué médico sería de respetar si no le dijera a sus pacientes, estimado, usted tiene un cáncer grado 4, pero tengo soluciones? Si le dijeran, no, mire, usted tiene lo suyo se le va a pasar prontito, vamos a tratarlo lo más cariñosamente posible, no se preocupe tanto. No, el médico tiene que ser claro, el médico tiene que decir el estado en que está la persona, pero para nosotros decirle a la persona que está sumida en pecado y que su destino es el infierno, hoy día constituye una ofensa pública, constituye una instancia a la agresión
soy agresivo por decirlo. Ya no puedo hablar ni dar un curso que diga o se titule sectas falsas, porque voy a estar acusando gravemente a muchas personas de ser falsas. Bueno, para todo esto se aprovechan de los lugares aquellos en que sí hay guerras religiosas, pero esto se extrapola hacia el mundo cristiano. ¿Quién es el señor Guterres, director máximo que está a la cabeza de las Naciones Unidas hoy día? El secretario general de la ONU, señor Antonio Guterres, fue secretario general del Partido Socialista, fue el presidente del Grupo Socialista en la Asamblea de la República y fue el presidente de la Internacional Socialista. Tiene una manera de pensar muy especial. Por lo tanto, lo digo solamente a manera de información. Pero esas son las personas que están determinando, que están fijando de alguna manera lo que nosotros podemos decir y no decir en los púlpitos. Esto existe. Plan de acción para líderes y actores religiosos para la prevención a la violencia que podría dar lugar a crímenes atroces. Ese es el título del documento que está funcionando y moviéndose y que fue creado, elaborado junto a la asesoría de grandes líderes religiosos del día de hoy que hemos mencionado en algún momento antes, como por ejemplo el Concilio Mundial de Iglesias está detrás de todo esto y está dentro de lo que firman finalmente el documento. Incluso en el documento mismo dice, en los agradecimientos, página 49, no son mis palabras, son las palabras de este documento, se menciona lo siguiente: por último, expreso mi profunda gratitud a su santidad el Papa Francisco, a su eminencia el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, y a Sheikh Abdallah bin Bayah, un señor islámico, por el apoyo moral que ofrecieron durante todo el proceso que condujo a la conclusión del plan de acción, es decir, a escribir este librito. Sin comentario. Dentro del desarrollo de este plan, dice, por ejemplo, dice muchas cosas, son 50 páginas, claro, tiene fotografías de parte de toda una página, pero esas fotografías lo vamos a dejar de lado y vamos a quedarnos con parte del texto, partecitas del texto. Por ejemplo, que las iglesias deben establecer lugares de culto de puertas abiertas, pero esto puertas abiertas no significa, nosotros tenemos la puerta abierta y puede entrar cualquiera. Lo que significa puertas abiertas es lo que viene a continuación: invitar a los líderes y actores religiosos de otras confesiones a dirigirse a la comunidad de propia fe en el lugar de culto. Eso es parte integral, es decir, que aquí pueda venir un musulmán y en este mismo lugar predicarle lo que quiera. Y que yo pueda ir a una iglesia musulmana y predicarle lo que quiera. Eso es lo que dice. Promover celebraciones y retiros interreligiosos, organizar días o semanas de armonía entre religiones, alentar la elaboración de un código de conducta interconfesional para prevenir la incitación a la violencia en la predicación, basado en los principios, ¿pero qué principios? No bíblicos, los principios de derechos humanos. ¿Qué dice? Objetivo 2, las instituciones religiosas. Es mucho más lo que dice. Elaborar un plan de formación para los líderes religiosos que promueva las alianzas entre las religiones y difunda y facilite herramientas y recursos para ello, incluso en línea. Formar a especialistas, incluidos instructores de instructores, centrados en el diálogo y la alianza entre religiones, y crear redes interreligiosas de esos especialistas. Así es. Hoy día está sugerido, cada día hay más presión, sin embargo, para aceptarlo. Mañana lo podrán exigir. Y exigir aún cuando se requiera fuerza. Y eso cuando tengan más poder. ¿Cuándo tendrán más poder? Lo decíamos. Lo declara la misma Constitución que fue rechazada. Cuando ellos tengan y puedan moverse mejor dentro de nuestra nación,
cambiando las constituciones. Es importantísimo para ellos el cambio de muchas constituciones que no les permiten tener el poder suficiente para poder poner en acción estos documentos y principios. Es fácil cómo se estimula a través de este documento el sincretismo y el ecumenismo. ¿Se acuerdan que esos son dos términos que consideramos en la tercera reflexión sobre este tema? ¿Qué es el sincretismo y qué es el ecumenismo? Es hacer finalmente, en el fondo, una majamama de todo lo que piensan todos y buscar los puntos en común. ¿Y cuál es el objetivo final? Muy sencillo. Pones en acción esto y se acabó todo el evangelismo. Se terminó el evangelismo. ¿Cómo voy a evangelizar a alguien que viene a predicar en mi púlpito? ¿Cómo voy a evangelizar a alguien con el que estoy en con un diálogo y con una semana de retiro junto a ellos para ver nuestros puntos en común? Ya no les puedo predicar. Se terminó todo, se terminó todo. La idea es llegar a crear una sola religión universal, fusionando todas las existentes, al igual que en el tiempo de la construcción de la Torre de Babel. La idea es un pueblo, un líder, una religión. Un pueblo, un líder, una religión. Y esto concuerda en un 100% con la profecía que nos habla de la subida al poder religioso de las naciones, pero sin oponente. ¿A quién? Al mismo Lucifer. Él va a ser la cabeza del sistema religioso mundial. Y bueno, tiene a sus secuaces, por eso está las dos bestias, ¿no es cierto? La que sube de la tierra, la que sube del mar. A una se le llama incluso el falso profeta, cabeza, obviamente, de un sistema religioso. ¿Qué sistema religioso? El sistema religioso universal. Este es un plan de acción, hermanos, elaborado también por la ONU, con participación de muchos grupos religiosos conspiradores, como hemos mencionado, entre ellos el Concilio Mundial de Iglesias. Resulta más que evidente que todos los que siguen la Biblia como un libro infalible, un libro permanente, un libro literal, seremos o ya somos considerados como incitadores a la violencia. El solo decir que las palabras de Dios son todas, como dice la misma Escritura en un salmo, tu palabra es verdad. No hay una sola palabra falsa en la Biblia. Y por lo tanto, no puede incluir otras verdades, porque ya sería algo, ya entramos en algo totalmente alterado. Pero ellos, de alguna manera, nosotros ya estamos en la lista de aquellos que podríamos dar lugar a crímenes atroces. Por lo tanto, es predecible que un día no lejano van a venir fuertes persecuciones. Están ahí, potenciales. Están allí, potencialmente, sobre nosotros estas persecuciones, porque los motivos tienen muchos motivos para perseguirnos. El solo hecho, queridos hermanos, de decir lo que dice la Biblia de forma tan clara y que lo decimos muchas veces en los matrimonios incluso y, bueno, en muchas circunstancias, sobre el orden dentro de la familia, que el hombre es la cabeza del hogar. Cabeza, bueno, ¿y la mujer qué es entonces? De los pies. Bueno, eso ya se nos puede acusar de intolerancia, no solamente religiosa, sino que tiene otros títulos dentro y que ya se están utilizando, como la persecución simbólica. Ese término ya está en documentos que se reparten incluso en centros de salud. Bueno, la persecución simbólica o la violencia simbólica contra la mujer. Bueno, motivos para acusarnos van a tener muchos. De este modo, el sistema internacional llega a tener prioridad sobre todo derecho local y esos derechos implica, a través de un cambio de constitución, todos los derechos religiosos y de pensamiento. Se habla de libertad de pensamiento, pero el título, lo que significa, cada día es más limitado. Es libertad de pensamiento siempre que no te alejes de los pensamientos que se están estableciendo como norma internacional en el mundo. Queridos hermanos, a pesar de las planificaciones, a pesar de su estrategia, a pesar de su poder,
cuando Cristo lo quiere, finalmente el reinado de Satanás es destruido. Lo vimos el domingo pasado. Ese reinado que ahora es potente, pero llegará un momento en que será mucho más potente y visible incluso, finalmente es destruido y es establecido el reinado mesiánico, el reinado de los 1000 años, en el cual Cristo mismo es gobernador supremo, quien luego del juicio de las naciones establece ese reino, el reino milenial, el reino mesiánico. Esa es la manifestación física del triunfo de Cristo sobre Lucifer. Ahora las cosas se ven oscuras, pero finalmente, si vemos la Biblia, hay luz, hay mucha luz al final del camino. Cristo vence sobre Lucifer, vence sobre su proyecto imperial. El milenio es la manifestación del triunfo de Cristo sobre el pecado y es la manifestación clara de que todos los objetivos de Dios se cumplen y que Dios cumple su promesa a Israel de llegar a ser cabeza de las naciones del mundo con Cristo gobernando. Esto implica que la bestia, el falso profeta que mencionamos el domingo pasado, y Satanás son finalmente inhabilitados. Esa trinidad maldita. La bestia y el falso profeta son enviados para siempre al infierno, de acuerdo a Apocalipsis 19:20. Y Satanás es atado y encarcelado en el abismo, como lo dice Apocalipsis 20, del 1 al 3. Y voy a leer literalmente. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Apocalipsis 20, 1 al 3. Así que no más conspiraciones. El conspirador está en la cárcel, en una de las cárceles que se llama el abismo. No obstante, y como deja ver la lectura hecha, en los planes de Dios esto no constituye todavía lo que se llama el estado eterno. Aún quedan cosas que resolver. Así que algo va a suceder todavía. Dios nos hace saber, y nos hace saber antes del tiempo que suceda, que luego de los 1000 años Satanás será nuevamente desatado. El conspirador por excelencia será nuevamente desatado para dejarle actuar. ¿Y qué hace? Sale arrepentido, sale como... No, señores, sale a conspirar de nuevo. Es porfiado como el solo. Se encuentra en la esencia de su naturaleza caída, al conspirar. Es solo destila odio y siempre conspirar contra Dios y el hombre. Al sentirse libre, Satanás comienza a trabajar al tiro, porque si tiene un mérito es que trabaja harto. Y logra con su trabajo llevar tras de sí algunas personas, no, una gran masa humana que se vuelve a levantar contra Israel. Conspira nuevamente, y principalmente la conspiración es contra el Mesías reinante. ¿Cómo lo describe Apocalipsis? En el capítulo 20, entre los versos 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, terminó ese periodo de cárcel, Satanás será suelto de su prisión, dice la Escritura, y saldrá a engañar a las naciones, engañar otra vez, que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y la Biblia, como si ya hubiera sucedido, nos cuenta como si estuviera viendo los hechos de lo que va a suceder. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en otra cárcel, en el lago de fuego y azufre, donde estaban esperándolos hace ya por más de 1000 años la bestia y el falso profeta,
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fin de las conspiraciones. Se acabaron. Aquí terminan las conspiraciones. Por eso quería llegar aquí hoy día. Esto es lo que podríamos llamar la última conspiración. La respuesta del Señor ante el desafío que le hace el hombre encabezado por Satanás de nuevo es efectiva y rápida. Esta vez no entra en una gran batalla, sino que simplemente envía fuego del cielo, así como envió agua del cielo en los tiempos de Noé y mató a todos sus adversarios. Esta vez usa fuego. No más guerra, simplemente hace descender este fuego sobrenatural y termina con los conspiradores para siempre. ¿Cuál ha sido el objetivo de esta conspiración satánica? Bueno, la conspiración postmilenial es un nuevo intento por la toma del poder absoluto por parte de Lucifer. Lucifer, como vemos, es puesto en la cárcel eterna. Cárcel que el Señor Jesucristo en un momento aclara, fue hecha, justamente el infierno fue hecho para Lucifer y los que cayeron con él en el principio. Está guardada allí. No es el lugar ni la habitación normal de Lucifer. Por favor, esta es una confusión que se ha caricaturizado y hay tanto engaño, tanta mentira. Incluso hay libros que hablan sobre eso, pero es mentira absoluta. Por favor, seamos bíblicos. Bíblicos. Satanás le aterra al infierno porque sabe que es la cárcel de la cual nunca más va a salir. El infierno es una cárcel considerada eterna. Pasan 1000 años y allí estaban vivos el falso profeta, la bestia, esperándolo. Así que ahí llega finalmente el gran conspirador. Hermanos queridos, más adelante vienen y suceden cosas aún. Hay un tremendo juicio, el juicio del gran trono blanco. La destrucción de la tierra y el cielo, todo esto que ha sido contaminado alguna vez es eliminado. Si queremos hablar del fin del mundo, es ahí, no ahora. Olvídense de los asteroides, de todo lo que dice que pueden destruir la tierra y los miedos que mete la... No. Este es el momento en que va a ser destruida la tierra y la va a destruir Dios. No un accidente cósmico. Va a ser algo impresionante. Pedro dice que los elementos pasarán ardiendo con gran estruendo. Evidentemente que va a ser un mega espectáculo cósmico, pero es en este momento en que la tierra es finalmente destruida y el cielo también. Bueno, ¿qué sucede enseguida? Enseguida nos relata sobre un cielo nuevo y una tierra nueva, incólume, sobre la cual nunca se cometió pecado. Y allí la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Estos son los cuadros finales. Estamos ante un mundo y un futuro sin más conspiraciones, pues el pecado y el mal, que es fruto del pecado, el pecado no es el mal, cuidado, pero no vamos a entrar en esos detalles. Y el malo, Satanás, han sido erradicados definitivamente, así como todos los que alguna vez le siguieron. Y esto se hace tan evidente en la frase que leía nuestro hermano Antonio recién. Y no habrá más maldición. ¡Qué lindo! No habrá más maldición. Se acabó. Por fin. Muchas veces he escuchado decir cuando se han analizado estos temas, pero a lo mejor ahí va a comenzar todo de nuevo. Y no habrá más maldición. Se acabó para siempre. No más maldición, no más conspiración, no más pecado. Ya nadie podrá volver a conspirar de allí en adelante. Así que, hermanos, paciencia. Sabemos lo que viene. Sabemos que la persecución a la iglesia se va a intensificar. Pero sabemos también que todo esto significa que la iglesia está muy pronta a ser sacada de la tierra y llevada a su hogar eterno. Hemos visto todas las formas de conspiración contra los planes de Dios. Toda conspiración que ha sido y ha fracasado rotundamente a través del tiempo.
por más elaborada que haya sido esa conspiración, por más poderoso que hayan sido sus líderes, han terminado y terminarán, por lo que vemos hacia adelante, en un rotundo fracaso. Pues Dios siempre triunfa en forma absoluta, destruyendo finalmente, toda posibilidad de nuevas conspiraciones y blasfemias. Es maravilloso. Descansa, hermano, descansa. Es maravilloso saber que sin importar lo que los adversarios de Dios planifiquen y sin importar lo que nos pueda ocurrir durante nuestro peregrinaje, son millares. Y no exagero, pues las estadísticas finalmente lo muestran así, millones, muchos millones, los que de nuestros hermanos que han muerto por la persecución en la tierra. Pero no importa lo que ocurra acá, no importa lo que ocurra en por algo se habla de peregrinaje, estamos peregrinando. Mira, una plantita del jardín que crecía muy bonita, y la cambiamos de lugar constantemente, incluso la tuvimos aquí adentro durante un buen tiempo. No dio muchas satisfacciones, pero cometí un error, lo admito. De repente la dejamos muy estática en un lugar y fue regada. Cuando tratamos de moverla, descubrimos que se había enraizado. Por el hoyito del fondo del macetero habían salido raíces que la tenían fuertemente atada a la tierra. Bueno, y no pudo ya nunca más volver a ser cambiado. Cortamos esa raíz, se secó la planta. Hermano, que no te pase lo de esa planta. No es bueno estar demasiado cómodos en la tierra, porque empezamos a enraizarnos y no queremos que nos muevan, no queremos nada, queremos estar ahí cómodos, firmes. Pero eso es peligroso. El Señor muchas veces ha permitido persecuciones para con sus hijos, para que crezcan saludables y no se enraícen. Así que, pero bueno, hermanos, nada podrá impedir nuestra reunión eterna con el Señor en los cielos. Nada, no importa lo que suceda acá. Y disfrutaremos de su presencia y de una eternidad sublime e imposible de concebir e imaginar con nuestra limitada mente actual. Y vamos a poder ser testigos de lo que leía nuestro hermano Antonio. Mira qué hermoso. Y esta es partecita de un pasaje mucho más largo. Me costó mucho recortar una parte de él. Después me mostró un río limpio de agua viva, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Un lugar donde se respira paz, tranquilidad y la santidad de Dios. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará escrito en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermano, ese es el triunfo. Está escrito y no va a cambiar. Satanás está enojadísimo y a pesar de saber que está escrito, a pesar de saber, y lo sabe muy bien, que no tiene futuro, pero su odio es tan grande que va a seguir actuando hasta el final, tratando de llevar consigo a lo que más odia después de Dios, que es el hombre. Tratar de llevar la mayor cantidad de seres humanos al infierno con él. Ese es su gran objetivo. Y eso lo han dicho muchos escritores. Y no vamos a entrar en más detalles ahora. Por eso, el Señor Jesucristo ora al Padre y le dice: no ruego que los quites del mundo, sino que guárdalos del mal. Porque el mal va a venir. Guárdalos del mal. Para ese día en que no habrá más maldición. Qué maravilloso. Padre Celestial, te damos gracias porque leyendo tu palabra, Señor,
Somos estimulados a seguir adelante, Señor. Somos estimulados a ver más allá de los días nublados. Somos estimulados, Señor, a ver más allá de estos días malos y de los días que vienen, que son más malos aún. Y te damos gracias, Señor, porque lo que vemos más allá es maravilloso, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu revelación. Gracias por tu palabra. Gracias por advertirnos de las señales y saber ubicarnos en el tiempo. Sabemos que vienes, Señor. Vienes pronto. Aquí te estamos esperando, Señor. Señor, danos fortaleza. Cuida tu iglesia, Señor. Y te pido particularmente por esta iglesia, Señor, que tanto amamos, esta iglesia local, Señor. Te pedimos que nos ayudes a permanecer firmes, a permanecer sólidos y estables en ti, Señor, recibiendo y esperando cualquier problema, tomados fuertemente de tu mano, porque tomados de tu mano, nada podrán hacernos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor, por esta serie de mensajes, un tremendo estudio. Fueron 5 partes que sin duda nos ayudan a ver una perspectiva distinta. No siempre estamos preparados para dedicarle tiempo a estos temas, así que ha sido una tremenda serie. Creo que fue la última parte. ¿Sí? Perfecto. Terminamos las conspiraciones de este gran estudio. Hermanos, para ir terminando el día de hoy, les voy a pedir que nos pongamos de pie. Vamos a entonar un himno, después vamos a cerrar con una oración. Vamos a entonar el himno número 81, que está en la parte final del programa, y si no, también tienen los himnarios que están en algunos puestos. Padre Celestial, aleluya, Señor, porque sabemos que siempre reinarás con nosotros, Señor. Atesoremos, Señor, las palabras que hemos escuchado en este estudio, Señor. Tenemos la certeza, Señor, que tu venida está pronto, Señor. Será el fin de las conspiraciones, como decía el pastor. Y tendremos la posibilidad, Señor, de gozar eternamente
de tu preciosa libertad, Señor, que nos das, Señor. Llévanos a nuestros hogares, Señor, con el corazón lleno de alegría, dichosos, Señor, de tener esta enseñanza, atesorarla, Señor, y poder enfrentar una nueva semana, Señor, con energía, Señor, sabiendo que tú nos sostienes, Señor, y que también preparas nuestros corazones para tu venida, Señor. Que podamos disfrutar en comunión, Señor, y siempre agradecer, Señor, por este espacio. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.